desarrollarse con más fuerza en el siglo XIX, teniendo antecedentes históricos como institución desde épocas remotas. Se dice que la propiedad horizontal tuvo su origen en Roma cuando, a través de la Ley de Sicilia en el año 298 de la fundación de Roma, se autorizó a los plebeyos para habilitar el Monte Aventino, por lo que muchas familias que no tenían recursos suficientes para construir sus propias viviendas se unieron para construir casas en común, dividiéndose luego los pisos. Más adelante aparece la división de casas por pisos o planos, que estableció ciertas limitaciones al concepto anterior, y después se alcanzó el concepto de propiedad horizontal con mayor fraccionamiento del dominio y la conjugación sobre los derechos de la conjugación de la vivienda y de las áreas comunes pertenecientes a más de un propietario. La propiedad horizontal en Colombia. En 1940, hacia este año, importantes ciudades del país mostraron un vertiginoso progreso urbanístico, ante lo que se hizo patente la necesidad de acudir al sistema de propiedad horizontal, que concluye con la presentación de un proyecto de ley sobre propiedad de pisos y departamentos de un mismo edificio. Sin embargo, con la clausura del Congreso de 1947, el proyecto no se pudo convertir en una ley de la República. En 1948, después de los sucesos del 9 de abril de 1948, que dejaron la capital de la República casi destruida en virtud de los poderes del Estado del sitio de gobierno de Mario Ospina Pérez, expidió el decreto 1286 de 1948, cuya finalidad fue de estimular las construcciones de varios pisos para reemplazar las construcciones afectadas. Ahora, para llegar a la definición de propiedad horizontal, veremos qué es la propiedad y qué es horizontal. La noción de propiedad se utiliza para nombrar al derecho o la facultad de poseer algo. En el contexto jurídico, la propiedad es el poder directo que una persona tiene sobre un bien y que le permite disponer de dicho objeto con libertad dentro de los límites impuestos por la ley. Horizontal, por otra parte, es aquello paralelo al horizonte o relativo a él. El término se utiliza en oposición a vertical, que es la recta o el plano perpendicular al horizonte. Ahora veamos la definición de propiedad horizontal. Se conoce como propiedad horizontal al derecho que se ejerce sobre uno o más pisos, viviendas o locales de un edificio que han sido adquiridos por distintos propietarios en forma separada, pero que tienen ciertos derechos y obligaciones en común. La propiedad horizontal, por lo tanto, es la institución jurídica vinculada a la división y organización de los inmuebles resultantes de la segregación de una construcción común. Dicha propiedad reglamenta la manera en que se divide el inmueble y su relación con el resto de los bienes privados y comunes de un edificio. En sí, la propiedad horizontal no es un bien inmueble en particular, sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados por un terreno o un edificio. La propiedad horizontal es una mezcla de propiedad individual y copropiedad. Es una entidad sin ánimo de lucro, distinta a las otras entidades sin ánimo de lucro. Cuando se habla de propiedad horizontal, se hace referencia a las copropiedades o unidades residenciales, tales como edificios, conjuntos y ciertos tipos de urbanizaciones cerradas en las que se comparten áreas comunes, como lo son zonas verdes, pasillos, ascensores, escaleras, terrazas, vías, etc. Características de la propiedad horizontal. Primero, cada propietario tiene derecho exclusivo sobre un bien privado e identificado. Segundo, existen dos bienes comunes que no pueden ser divididos, vendidos o embargados separadamente de los bienes privados. Tercero, cada bien particular debe tener una matrícula inmobiliaria que lo identifique jurídicamente. Cuarto, los bienes comunes no pueden dividirse en tanto que no se dé la escritura de extinción de la propiedad horizontal, que solo puede existir con la destrucción o deterioro total del edificio, por la decisión unánime de los propietarios o por orden de una autoridad judicial o administrativa. Clasificación de la propiedad horizontal según su destinación o uso.
La propiedad horizontal se clasifica según la destinación o uso que se haga de los bienes privados que la conforman, y de esas definiciones se encarga el artículo 3 de la Ley 675 de 2001. Edificio o conjunto de uso residencial. La norma define el conjunto de uso residencial de la siguiente manera: inmueble cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urbanista vigente. Es el caso de los conjuntos de casas o edificios de apartamentos donde su destinación es exclusivamente para vivienda o residencia. Naturaleza que no se pierde porque el constructor haya dejado un espacio para una cafetería o un restaurante para el uso de los residentes de la copropiedad. Edificio o conjunto de uso comercial. Respecto a la propiedad horizontal de uso comercial, la ley dice: inmueble cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles de conformidad con la normatividad urbanista vigente. Se trata de aquellas unidades que han sido diseñadas para que una parte o bloque opere como comercial, locales u oficinas. Edificio o conjunto de uso mixto. El edificio o conjunto mixto se mezclan las dos anteriores. Inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas, de conformidad con la normatividad vigente urbanística. Es el clásico centro comercial compuesto por locales y oficinas. Constitución de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal se constituye mediante una escritura pública en los términos del artículo 4 de la Ley 675 de 2001. Un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, realizados en la inscripción de una persona jurídica que se refiere a esta ley. Una vez constituida la propiedad horizontal, se debe registrar o inscribir en la alcaldía del municipio donde esté ubicada la propiedad, en los términos del artículo 8 de la Ley 675 de 2001. La persona jurídica nacida de una propiedad horizontal es de naturaleza civil y sin ánimo de lucro, que está conformada por los copropietarios que hacen parte de ella. Reglamento de la propiedad horizontal. Toda propiedad horizontal debe tener un reglamento que regirá la propiedad horizontal y que obliga a todos los copropietarios, al igual que deben quedar en una escritura pública de constitución, es decir, a ser parte integral de la escritura pública. Este reglamento de propiedad horizontal debe hacerse conforme lo estipula el artículo 5 de la Ley 675 de 2001 y es diferente al Manual de Convivencia, que es un documento interno de la propiedad horizontal que no hace parte de la estructura pública. Organismos de administración de la propiedad horizontal. La Ley 675 de 2001 completa una serie de órganos u organismos que se han de encargar de la administración general de la propiedad horizontal. Asamblea General de Copropietarios. La Asamblea General de Propietarios o copropietarios está constituida por todos los siguientes propietarios de bienes privados de la propiedad horizontal y es el máximo órgano administrativo de la propiedad horizontal. Las decisiones que tome la Asamblea General de Propietarios son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, incluyendo a los ausentes y a quienes no estuvieron de acuerdo con las decisiones tomadas por la mayoría, y para el administrador y demás órganos administrativos que dependen de la Asamblea General de Propietarios. El artículo 38 de la Ley 675 de 2001 enumera las funciones de la Asamblea General, siendo las siguientes. Primero, nombrar y renombrar libremente al administrador y a su suplente cuando fuere el caso. Segundo, aprobar o inaprobar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someterse a consideración del Consejo. Tercero, nombrar y renombrar libremente a los miembros del Comité de Convivencia. Cuarto, aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias. 5. Elegir y remover los miembros del Consejo de Administración. Sexto, aprobar las reformas del Reglamento de Propiedad Horizontal. Séptimo, decidir la desfacción de bienes comunes no esenciales y autorizar su venta o división. Octavo, decidir la reconstrucción del edificio o conjunto, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Noveno, decidir, salvo en el caso corresponsal al Consejo de Administración, sobre la procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y en el Reglamento de Propiedad Horizontal, con observancia debido al proceso y del derecho de defensa consagrado para el caso respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal.
Décimo, aprobar la disolución y liquidación de persona jurídica. Onceavo, otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos del que trata la presente ley. 12. Las demás funciones fijadas en esta ley y en los decretos reglamentarios de la misma y en el reglamento de la propiedad horizontal. Reuniones de la Asamblea General de Propietarios. La Asamblea General de Propietarios se debe reunir por lo menos una vez al año, en la fecha en que se haya indicado en el reglamento de la propiedad horizontal. Y si este no fijó la fecha, la reunión se debe hacer dentro de los primeros 3 meses del año. Esta la conoce como asamblea ordinaria y debe convocarse con una anticipación no inferior a 15 días de calendario. También se puede hacer reuniones extraordinarias de acuerdo a las necesidades que se presentan en la propiedad horizontal. ¿Quiénes pueden convocar a reuniones extraordinarias de la asamblea? El artículo 39 de la ley 675 de que las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Propietarios pueden ser convocadas por las siguientes personas: el administrador, el consejo administrativo, el revisor fiscal, un grupo de propietarios que representen mínimo el 20% de los coeficientes de la propiedad horizontal. Es importante señalar que la ley dispone que la citación de la reunión extraordinaria se han de iniciar en los temas a tratar, quedando la asamblea implementada para tratar temas incluidos en el orden del día. A continuación los dejo con mi compañero Julián. Dentro de la propiedad horizontal encontramos el régimen que está radicada y reflejada en la ley 675 del 2001 por parte de un estudio que se radicó desde el Distrito Capital en ese entonces para conglomerar los derechos y deberes que debiesen tener en caso tal de que un inmueble o un edificio llegara a conformar lo que es una propiedad horizontal. Hay que entender que hay dos tipos: el dominio privado, donde están lo que se entiende como apartamentos, oficinas, locales comerciales, etc. Y la segunda es la comunidad de la propiedad de unos bienes comunes que se determina en un porcentaje de la propiedad. Esto también se especifica en lo que es la localización, los linderos, nomenclatura. Las áreas de cada una de las unidades independientes serán objeto de propiedad exclusiva o particular. Hay que entender también que dentro de una propiedad horizontal no existe un único dueño, no hay quien sea titular único de todo el condominio de inmuebles o de la edificación, es decir, apartamentos o locales. También se debe tomar en cuenta lo que concierne a las áreas comunes. Las áreas comunes son aquellas, según la ley, donde todos los propietarios pueden ejercer su derecho de goce, en donde para todos es igual, en donde en especial en esta ley se especifica que las áreas comunes no pueden ser destinadas a un único titular o un único dueño, sino simplemente se va a compartir dentro de lo que de por derecho porcentual del estado de la propiedad de un titular. Acá también se habla que pueden ser las áreas comunes aquellos parques deportivos, áreas deportivas como los gimnasios, salón de juegos, las canchas, pasillos, zonas de barbecue, o en edificaciones lo que son pasillos, ascensores, etc. Esto se entiende junto a los salones sociales como lo que son las áreas comunes. Es de vital importancia entender esto dentro de la ley 675 del 2001, en donde se establece que la propiedad horizontal en Colombia, reglamentando todos los aspectos que involucran una creación, dirección y funcionamiento. Para esto es de vital importancia tener en cuenta si nos radicamos o no dentro de una propiedad horizontal. Asimismo, y dentro de estos parámetros, ahondando un poco sobre lo que es la norma, la ley 675 del 2001, habla en el artículo 4, en donde establece lo siguiente: un edificio se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Realizada esta inscripción surge la persona jurídica a la que se refiere esta ley. Ante esta dependencia gubernamental se deberá conseguir o consignar el reglamento de propiedad horizontal según lo dicta el artículo 5 de la misma ley. Este a su vez deberá presentar en su contenido al menos, parafraseo, el nombre completo de identificación de propietarios, nombres distintivos del edificio o conjunto, determinación del terreno, de los terrenos donde se levanta el edificio conjunto. Esto se puede interpretar por la nomenclatura, por el área, por lindero, si es un conjunto residencial, indicando el título o los títulos de adquisición asimismo y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria que posean estos inmuebles en el conglomerado de propietarios. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular
de acuerdo con los planos también aprobados por las oficinas de planeaciones, ya sea distrito, municipal o por la entidad encargada a la que haga sus veces. Esto es en específico para la reglamentación. Recordemos que la reglamentación de la propiedad horizontal, posteriormente a estos, va también a entrar a jugar un reglamento convivencial, que este también se radica en compañía muchas veces de las entidades gubernamentales, dependiendo la destinación de los inmuebles, si son para oficinas, si son edificaciones o si se remiten a los condominios como conjunto residencial. Esta destinación de bienes de dominio particular, también que conforman el edificio en conjunto, deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes que se encuentren tanto en el año como en la jurisdicción territorial. Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad, también y salubridad del edificio conjunto. Esto es un conjunto de normas que radica esta ley, porque dentro de una propiedad horizontal, recordemos que al estar varios viviendo dentro de la misma, hay ciertos parámetros que muchas veces se van a ir al vacío, como la entidad de convivencia, como el sentido de pertenencia. Muchas veces esto de salubridad y de aseo es por la noción que se tiene de que simplemente yo estoy con mi propiedad o sobre lo que yo compré, o las limitaciones que tenemos, pero asimismo debemos tener el compromiso de que hay muchas otras especificaciones dentro de estos reglamentos y que se tuvieron que especificar en la ley en su momento para hacerlas válidas, como lo es el reglamento convivencial y las obligaciones que se tienen dentro de una propiedad horizontal. Asimismo, esta ley, la 675 del 2001, es la única que al día de hoy ha servido de guía muchas veces para salir de ciertos aprietos judiciales en Colombia. Asimismo, entender que hoy en día con los proyectos urbanísticos, el sentido de condominio, las construcciones cerca del distrito capital, asimismo como en las principales ciudades del país, en donde esta norma entra a mucho más vigor y quizá en uno que otro momento a una reestructuración, dado que esta norma cada vez abarca más a poblaciones que entendemos que se necesitan. Dentro de esto, pues por lo que ya se menciona, edificaciones y conjuntos residenciales, que es quizá lo que hoy en día se ha movido más dentro de la arquitectura y urbanística colombiana. Asimismo, recordemos que esta norma, junto con la noción de propiedad horizontal, hoy en día es vital para llegar a entenderla, para poder convivir en sana paz con muchos otros que comparten con nosotros la noción de propiedad. Y ya no es más. Espero que junto con mis compañeros hayamos dejado claras ciertas dudas. Cualquier cosa se resolverá las dudas en clase si tienen dudas, compañeros. Esperamos les haya quedado claro y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias.